La siguiente parte ya no está forzada por el lenguaje Java mismo, sino que más bien son convenciones que se van haciendo entre los mismos programadores, son patrones que vamos detectando que no son útiles a la forma de diseñar el sistema. Y por eso les puse aquí bajo el título de organización por convención. Nosotros hicimos una convención entre nosotros de trabajarlo de esta manera. Y aquí aparece un concepto que le llamamos las clases de uso. Recordemos que la idea de la orientación a objetos con la modularidad, con los paquetes, con el encapsulamiento, es poder reutilizar código. Entonces, para poder reutilizar código entre diferentes proyectos, las funcionalidades provistas por el sistema se implementan dentro de clases. Esto es algo particular de algunos lenguajes orientados a objetos. No todos la utilizan. Java sí. Entonces, las clases son como plantillas a partir de las cuales se generan objetos con datos y sus comportamientos. Entonces, aquí vamos a describir el comportamiento general de nuestros conjuntitos de datos, qué métodos podemos realizar con ellos y podemos crear como varias copias con diferentes paquetitos de datos que tienen comportamientos semejantes. Ahora, la idea es que estas clases no estén atadas necesariamente a una aplicación en particular. A lo mejor podemos reutilizarlas en diferentes proyectos. Y un ejemplo muy sencillo es decir, vamos a crear una clase que nos represente números complejos. Lo que diríamos entonces en esta plantilla es, ¿qué datos debo tener dentro de un número complejo? Bueno, pues necesito cuánto vale la parte real, cuánto vale la parte imaginaria, cuáles van a ser sus métodos. Pues necesito poder sumar números complejos, restarlos, calcularles la magnitud, etcétera, etcétera. ¿Qué serían entonces nuestros objetos? Bueno, pues sería concretamente el número 5i más 3 o el número menos 3 más 2.8i. Esos ya serían objetos. Ahora, un número complejo o estos números complejos me pueden servir en muchos proyectos donde esté utilizando matemáticas, álgebra con números complejos. Entonces yo puedo cargar estas clases de un proyecto a otro sin necesidad de saber para qué los va a utilizar el programador. Y así es como vamos a organizar entonces nuestras funcionalidades dentro de Java. Por otro lado, un programa concreto comenzará su ejecución a partir de una clase de uso que manda a llamar, conforme se requiera, las funcionalidades provistas por objetos de clases independientes. Es decir, bueno, ahora sí resulta que soy un estudiante de secundaria que quiere una pequeña calculadora para ver cómo se suman los números complejos, bueno, secundaria o prepa. Entonces, pues ahora sí creamos una clase de uso donde mandemos llamar una pequeña interfaz, a lo mejor en la consola, para que el estudiante pueda poner ahí sus números complejos y hacer algunas operaciones. O a lo mejor estoy realizando ahora yo una investigación en álgebra donde utilizo números complejos, algo de variable compleja, y entonces mi clase para números complejos va a ser un pequeño componente de todo un sistema de variable compleja con funciones de cálculo, etcétera, etcétera, en el espacio complejo. Y entonces esta clase se apeña un cachito. ¿Y cómo va a interactuar con ella el usuario? Pues a lo mejor hasta hay que hacerle ahí una interfaz gráfica donde van a generar gráficas para las funciones que están diseñando, visualizaciones en diferentes dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces ya nuestra clase de uso se va a ver completamente diferente porque va a tener que estar mandando llamar una interfaz gráfica que tiene muchísimos componentes, etcétera, etcétera. Y en cualquiera de los casos estamos utilizando la misma clase para manipular los números complejos. Esa ya no la tuvimos que volver a programar. Entonces, a semejanza del lenguaje estructurado C, las clases de uso se caracterizan por poseer un método main, así se llama el método, a partir del cual inicia la ejecución del programa. Entonces, observen que, por ejemplo, unos números complejos solitos no hacen nada. No es sino hasta que empiezo a ejecutar un programa con un método main, en este caso, donde vamos a decir, a ver, ahora sí, crea un número complejo con tales características, crea otro con estas otras, súmalos, réstalos, mételos en una función o lo que queramos hacer con ellas. Y ahí es donde realmente ya se va a estar ejecutando un programa. Precisamente para ilustrar esta idea de que estoy utilizando a las clases dentro de un método main en una clase de uso, este podría ser un ejemplo en Java. No se preocupen ahorita por los detalles, los vamos a ir viendo poco a poco. Aquí vemos la parte que decíamos de la estructura en paquetes, folders dentro de folders. Bueno, en el código de Java, también adentro del archivo, tenemos que anunciar
en dónde se encuentra este paquete, cómo se llama. Aquí, bueno, como se trata de un ejemplo de matemáticas, asumimos que el gran número se llama mate, bueno, el gran paquete. Dentro de él tenemos todo lo que se va a encargar del manejo de los números, entonces el paquete se llama números, y dentro de este paquete con números, pues vamos a tener en particular un programita que usa números complejos. Asumimos entonces que alguien por ahí ya nos programó una clase para manejar números complejos y aquí simplemente la vamos a usar. Entonces, como nada más vamos a utilizar los números complejos que están dentro del paquete mate números complejos, pues nuestra clase le vamos a llamar ahorita uso complejos. Y puede ser, por ejemplo, para hacer un ejemplo. Tenemos entonces aquí nuestro método main, que va a ser el punto de entrada para la ejecución del programa. Empieza por aquí, en la línea número 7. Entramos a la línea número 8 y aquí lo que hacemos fue crear un número complejo. Pensaríamos que representa al concepto matemático. Perdón. A ver, espera. Bien. Ahora sí, que está aquí, pensemos que sería, por ejemplo, el 4 más 5i. Nuestro número imaginario. Aquí igual estamos creando ya un número complejo, es decir, nada más lo vamos a utilizar. Y sería el menos 4 más 3,i. Luego lo que estamos diciendo es que tenemos una operación que podemos realizar con estos números, que es la suma. Vamos a sumar a C1 con C2. Observen que yo ya no tengo que especificar cómo sumar. Esto es algo que está resuelto dentro de el método sumar y nada más pedimos que nos den el resultado y lo guarden aquí en la R. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la suma? Ay, miren qué bonito, se cancela. 0 más 8i, complejos con complejos. Entonces, esto es lo que va a estar guardado dentro de la R. Y finalmente, el sistema dice que va a imprimir en pantalla suma C1. Entonces, aquí también había otra parte que ya resolvió por detrás la clase complejo, que es cómo hacer que al imprimir en pantalla se vea así y no como un 4 y un 5 solitos, ¿no? Entonces, suma 4 más 5i, luego le agrega aquí un símbolo más, C2, 4 más 3i. A lo mejor para que no se vea enredado, podríamos pedirle a nuestro programa por detrás que cuando imprima un complejo lo ponga entre paréntesis. Eso ya es la elección del programador. Igual a R. Y ya está. Eso sería lo que haría nuestra clase de uso, donde ya estamos utilizando concretamente algunos ejemplares de números complejos. Las clases de uso también permiten la interacción con el usuario. En este ejemplo anterior, pues aquí el programador fue el que puso los dos números, pero a lo mejor queremos que el que mande ejecutar el programa nos diga exactamente qué quiere hacer. Otro detalle también es que su nombre no inicia necesariamente con la palabra uso, puede servir como indicación del rol de la clase, como en este ejemplo de acá, pero acá, bueno, vamos a hacer una que se llame suma. También lo único que va a hacer es sumar lo que ya existe dentro de Java. Vamos a poner también dentro de nuestro paquete mate números. Pero ahora vamos a utilizar clases que ya nos provee Java. Integer trae algunos métodos. Básicamente lo que nos va a servir es que vamos a recibir ahora información del usuario que está mandando a ejecutar nuestro programa. Y esa información la vamos a almacenar aquí y la vamos a utilizar para sumar los dos números que nos da el usuario. Entonces este es básicamente un pequeño programa que suma los dos números que me da el usuario. Se parece un poquito al anterior, nada más que ahora como son tipos distintos, bueno, ahora estamos utilizando un signo más. También mandamos imprimir en pantalla, pero los datos provienen de lo que nos dio el usuario y nos llegó por acá arriba con la palabra args. Y finalmente imprimimos el resultado de la suma. ¿Cómo se vería la ejecución de este programa? Bueno, aquí está cuando el usuario está mandando llamar al programa suma y le está pasando como argumentos un 4 y un 3. Java es porque recordemos que esto no está en lenguaje máquina, no son archivos ejecutables. Entonces tenemos que mandar llamar a la máquina virtual, al intérprete, para que ejecute este programa y después ya vendrían ahora sí los argumentos.
Entonces, como los argumentos eran 4 y 3, pues vemos que la salida que iba a imprimir mi programa es en esta línea. Diría 4 más 3 igual a 7. Ahora aquí la variante con respecto al ejemplo anterior es que este simplemente se ejecuta uso complejos. De hecho, vamos a escribir aquí cómo se vería. Diría símbolo de pesos, Java, uso complejos. Y al ejecutar esto sale suma, bueno, lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Suma 4 más 5i más menos 4 más 3i, etcétera, etcétera. Ahora, aquí el chiste es que todas las veces que yo mande llamar a este programa, aunque le ponga otras cosas distintas acá, siempre va a imprimir exactamente lo mismo. Es lo único que hace este código. Este de acá, como sí utiliza la información que le dio el usuario, cada vez que yo lo ejecuto y lo mando llamar con argumentos diferentes, pues me va a resolver una suma distinta. Y ahí es donde estamos viendo la interactividad. Simplemente por compararlo un poco con cosas que ya debieron haber hecho, por ejemplo en el propedéutico o dentro del mismo laboratorio, si ustedes dicen ls menos al, ¿qué es lo que va a hacer una consola? Pues nos va a mostrar aquí todos los archivos que tenemos en el directorio donde estamos parados, ¿no? Entonces, este es exactamente lo mismo. Esto que está aquí son precisamente argumentos que fueron pasados al programa ls. En nuestro caso, estos dos son los argumentos que están siendo pasados al programa suma. Insisto, la única diferencia es este Java, que bueno, lo necesitamos para poder invocar al intérprete.